Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en este nuevo episodio, en este nuevo Facebook Live, donde me toca platicarles a qué le llamamos entrenamiento conductual en un tratamiento de neuresis. Este tema realmente lo vamos a enfocar muchísimo en la psicología. Ya hemos platicado en otros episodios qué es la neuresis, cómo podemos apoyar, qué tipos de tratamientos hay, cómo se tiene que hacer la evaluación. Entonces, el día de hoy lo que voy a tratar de enfocar son como cosas muy puntuales de lo que consiste realmente el tratamiento psicológico. Sin embargo, este tratamiento sí me gustaría especificar que es muy importante que se lleve la mano con un psicólogo que esté con conocimientos en este entrenamiento. Bien, si yo como papá reviso esto y quiero echarlo a andar, a lo mejor sí lo logro, pero lo ideal es que vaya de la mano con el equipo multidisciplinario que esté tratando el tema de la enuresis. Ahora bien, para partir me gustaría muchísimo enfocar que la hora de dormir tiene que ser un momento de tranquilidad, donde los pequeños deban saber que es un momento de descanso, donde podemos a lo mejor tener un momento de reflexión sobre el día, sobre lo que pasó, quizás lo que queramos que mejore al día siguiente. Sin embargo, de pronto, cuando se tiene un chiquito con enuresis, el tema de irse a la cama se vuelve un tema muy tenso. Ya desde media tarde comenzamos a tener ciertas conductas que hacen que mamá o papá o ambos estén muy tensos y empiecen con la restricción de líquidos, sin un adecuado seguimiento, una adecuada orientación, y se empiezan a dar conductas como negativas, y lo que generan es que el pequeño empieza a sentirse muy presionado. Desarrollan así, por supuesto, temas como ansiedad, una preocupación excesiva al dormir, y desarrollan también muchas veces pesadillas relacionadas con el tema. Entonces, bien, para que tengamos nosotros un ambiente adecuado para poder echar a andar las estrategias conductuales, el primer cambio, digamos, que tendremos que hacer en la parte ambiental sería esta rutina de irse a dormir. Podemos hacer algo placentero antes de irnos a la cama, leer un cuento, cantar una canción, ver juntos un episodio de alguna cosa que nos guste, buscar algún dato curioso en internet. Entonces, de esa manera, la relación que va a haber con irse a dormir va a ser placentera. Una vez que tenemos esto, también es importante detectar si el pequeño está yéndose a la cama con alguna preocupación y poderlo hablar antes de que se meta a la cama. De esa manera también podemos disminuir la existencia de este factor exacerbante de las crisis. Ahora bien, si ya tenemos esta parte ambiental controlada, ¿no?, y modificada, podemos echar a andar entonces las estrategias que en terapia el psicólogo y el pediatra o el urólogo pediatra que esté a cargo del tema nos pueden aportar. El entrenamiento conductual tiene que ver con la historia familiar del paciente también, con el ambiente como quedamos y también con la motivación. ¿Qué tan motivados están los papás? ¿Qué tantas expectativas hay? ¿Qué tan motivado está el niño también para tener estos logros? Esa va a ser también una base fundamental para que el entrenamiento sea exitoso. Si yo promuevo que el pequeño, cada vez que se esfuerza, tiene el reconocimiento del esfuerzo, va a ser mucho más sencillo llegar al objetivo. Si el objetivo, que es muy alto en niños con enuresis, que es amanecer secos, va a ser un objetivo inalcanzable o difícil de alcanzar por sí solos, entonces el niño se va a sentir sumamente frustrado al ver que va un día, van dos, va 100, van 7 y sigue amaneciendo mojado. Por eso es importante hablar de motivación antes de implementar, por ejemplo, la primera estrategia que podría ser el calendario. El calendario es útil porque al final del día es un reflejo de lo que está sucediendo. No solo nos sirve como un registro, sino como un espejo. Así el niño puede darse cuenta de cómo está yendo la evolución, qué día lo está logrando, si sucedió algo el día que amaneció mojado, a lo mejor hubo algún factor estresante, a lo mejor no hicimos correctamente alguna rutina. Y ese día, bueno, no es a manera de disculpa, pero sí se puede justificar también el resultado. Entonces, si entendemos nosotros, como hemos platicado en otros artículos y en otros episodios,
Si nosotros recordamos que es más importante el proceso que el resultado, el niño va a sentirse motivado y va a hacer mucha más tolerancia, digamos, a esto. Hablando de tolerancia, hay un instrumento que nos sirve mucho para trabajar con los papás y es una escala de tolerancia ante la enuresis. Es decir, cómo perciben, sobre todo las mamás, el tema de la enuresis. Es muy común que haya mucha desesperación y mucho cansancio cuando vemos que van muchos días en los que se moja la ropa de cama, se moja la ropa del niño y toda esta rutina de limpieza genera un desgaste importante en las mamás. Incluso desafortunadamente ha llegado a suceder que nos comentan que pues de plano mejor ya no se los cambian, ¿no? No les cambian la ropa en la noche. Allí queremos ser muy puntuales. El entrenamiento conductual no va a ser favorecido y el resultado si nosotros usamos reforzamientos negativos. Es decir, si tenemos la presión de decirle al niño que lo tiene que lograr. Hay que motivarlo diciéndole que es paso a paso, que es un proceso, que hay días que se logran más rápidos que otros, pero si yo como mamá demuestro fastidio, cansancio, desmotivación, ya no te cambio la ropa, esto se convierte incluso como en un tema de consecuencia muy negativa. Entonces, es importante en la consulta que nosotros como especialistas podamos evaluar esta tolerancia frente a la enfermedad. Esto es parte también del entrenamiento conductual. Asimismo, así como dijimos del calendario, que es muy útil, también podemos usar economía de fichas. La economía de fichas es una estrategia que se puede utilizar en aprendizaje de muchísimas maneras. En lo que consiste es justamente en enseñarle al niño que a través de sus esfuerzos tiene logros. Estos logros se pueden traducir en recompensas. Esto tiene como un periodo de validez importante porque si esto lo uso demasiado, pierde como su encanto, como su magia. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el niño se sienta motivado también por el logro y no haga las cosas solamente por conseguir la recompensa, sino que él comprenda que la recompensa que puede ser algo material, puede ser una actividad, puede ser algo que le sea muy significativo, lo estamos dando justamente por el esfuerzo que está teniendo al llevar a cabo sus rutinas. El entrenamiento también tiene que ver con rutinas. Tener un horario para cenar, para tomar agua, para lavarse los dientes, para irse a la cama, si hace el baño o la ducha por la tarde noche, también tener un horario lo más estable posible. De esa manera también las rutinas generan hábitos saludables y recordemos que aunque se trata de una enfermedad que no solamente va a depender de la buena voluntad del niño, los hábitos saludables van a facilitar la adherencia al tratamiento y el resultado mucho mejor. Bien, entonces, otra de las estrategias que nos van a servir justamente va a ser el reforzamiento. Como dijimos, puede ser por economía de fichas, puede ser a través de cosas que le gusten y también hay otra estrategia que es cama seca. La cama seca es un entrenamiento un poco más complicado porque la idea es ejercer como un poquito más de intención en cuanto a que el niño logre tener más días en este calendario de cama seca. El entrenamiento también incluye toda la rutina de limpieza. Les comentaba que este es un tema que suele desmotivar mucho a las familias y cansarlas mucho. Nosotros siempre procuramos recomendar, por ejemplo, productos como Good Nights, que permiten que el niño amanezca seco y que aún así se pueda contabilizar si el calzoncito o la ropa interior, como Good Nights, pues está seca o mojada. Pero ya no se tiene el desgaste de tener una cama mojada, un niño a lo mejor con un resfriado o con infecciones recurrentes, tanto en vías urinarias como en piel. Ahora bien, otra de las aportaciones que se tienen en el entrenamiento conductual es el uso de alarmas. Estas tienen que ser supervisadas por el equipo multidisciplinario. El uso de una alarma que se coloca en la ropa del pequeño lo que genera es exactamente un estímulo que hace que se despierte el pequeño cuando empieza a ver la menor cantidad de orina y lo que tiene la intención es que el niño sea acompañado al baño o vaya por sí solo y termine de orinar ya en el baño. Ahí es importante que el niño se despierte completamente, esté consciente de lo que va a hacer, de lo contrario, se vuelve algo automático y tampoco tiene el mejor resultado. El uso de la alarma es un tema que tiene que estar indicado, insisto, por el equipo multidisciplinario. Otro de los entrenamientos también
aparte de la cama seca y de la alarma, es la retención. La retención es un proceso que desarrollaron Kimmel y Kimmel, y la idea es que el niño empiece a tener como mucho más control de su vejiga, y en lo que consiste es en hacer ejercicios donde puedo soltar un chorrito de pipí y retener, un chorrito de pipí y retener, de tal manera que él vaya reconociendo que cada vez tiene mayor tolerancia o mayor duración esa retención, y lo que hacemos es entrenar también la vejiga. Recordemos que es un músculo y que, como todos los músculos, necesitan entrenamiento, necesitan reforzamiento, ¿no? Entonces es importante que también la retención sea supervisada por el urólogo pediatra para evitar que haya irritación o que por ahí nos pueda ocasionar también una infección. Entonces, estas, digamos, entrenamientos o estas estrategias van a formar parte de lo que nosotros conocemos entrenamiento conductual. El entrenamiento conductual también tiene que ver con la verbalización. Es muy importante el tema de la comunicación con nuestro pequeño. Es importante que se le tome en cuenta qué tipo de estrategia vamos a usar, explicarle por qué la vamos a usar. El tema de imponer una estrategia generalmente no tiene el mismo resultado que quisiéramos si el niño se vuelve un participante activo dentro del entrenamiento. El entrenamiento también lo llevan los papás porque llevamos registros, pero yo también sugiero y recomiendo que los niños lleven sus propios registros. De esa manera también podrán ir dándose cuenta de los procesos y de los logros dentro del proceso. Es importante también conocer si hay algún factor que pudiera estar también influyendo en este tema del entrenamiento, ya sea un factor de desarrollo del propio niño, donde a lo mejor necesitamos estimular mucho más su aprendizaje para que también adquiera este entrenamiento. Si el tema de la dinámica familiar es un poco compleja en cuanto a horarios y es difícil establecer rutinas, entonces ahí tendríamos que diseñar un tratamiento, digamos, como un traje a la medida. Diseñar exactamente cómo ayudarle a la familia a que obtengan rutinas a pesar de tener una dinámica compleja. Hoy en día, con el tema de la pandemia, es muy común que estemos en casa y que podamos asociar este tipo de entrenamiento a algo mucho más sencillo. Sin embargo, recordemos que pues, muchos de los papás y mamás que seguramente nos están viendo también están haciendo trabajo en casa, y que la combinación de ambas está resultando también muy agotador. Por lo tanto, siempre les pedimos que se apoyen en nosotros, que no están solos, que pueden hacernos todas las preguntas que tengan para que nosotros podamos orientarles, darles algunas estrategias que seguramente van a facilitar la adherencia de este tipo de entrenamiento. La constancia y la frecuencia con la que se haga el entrenamiento va prácticamente a garantizar el resultado. Si de pronto pues lo intento un día y de pronto al día siguiente sucedió algo que fue prioritario y entonces ya no lo hago, pero al tercer día lo quiero retomar, seguramente lo único que voy a hacer, como comúnmente decimos, es quemar la estrategia. Es decir, no voy a aplicarla de manera adecuada. El niño va a sentirse muy frustrado porque va a creer que es la estrategia la que no está funcionando. Y yo como papá también a lo mejor voy a decir, ¿sabes qué? Creo que eso lo que nos sugirieron no nos funcionó. Y no, necesitamos ser muy constantes. Entonces, siempre sugerimos también que si vamos a iniciar un tratamiento multidisciplinario y vamos a iniciar con entrenamiento conductual, lo iniciemos un día sabiendo que vamos ya a tener como todo preparado para ese día. Así como se inicia un ciclo escolar, como se inicia un nuevo trabajo, que se tienen que preparar ciertas cosas, también nos vamos a preparar justamente para el entrenamiento conductual. El entrenamiento conductual puede aplicarse a muchísimas cosas, entre ellas, como digo, al tema de la enuresis, pero también este tipo de entrenamiento nos puede servir para corregir y para adoptar nuevos hábitos saludables. Si de pronto vemos que también era difícil que nuestro pequeño tuviera esos horarios para ir a hacer pipí y a eso le añadimos que a lo mejor el hermanito es el que tiene enuresis, pues vamos a ir complementando que tener mejores hábitos y mejores rutinas, pues va a favorecer no solamente al pequeño que tiene enuresis, sino a la dinámica familiar completa. Hay que también tomar en cuenta algunos factores que pudieran exacerbar también el tema de la enuresis, y es por eso que insistimos mucho que sea un equipo multidisciplinario
quien intervenga en el tratamiento del pequeño. Si de pronto tiene, por ejemplo, algún factor asociado como la muerte en familiar, angustia, con tanto ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, casi todos los niños sienten angustia por no poder ver a sus familiares, por no poder ver a sus compañeros de clase, por tener la angustia de no saber cuándo regresar a clases. Entonces, es importante justamente que también trabajemos eso como entrenamiento emocional y parte del tratamiento conductual para ir modificando este tipo de pensamientos que pudieran resultar también no tan favorecedores para el tema de una adaptación al tema de la enuresis y del tratamiento correcto. Bien, está bien. Entonces, pues creo que esa es mi aportación del día de hoy. Me despido y les agradezco como siempre que nos hayan acompañado. Visiten todas las redes sociales de Good Nights y nos vemos la próxima.